Hola queridos hermanos, saludos para cada uno de ustedes. Continuamos estudiando nuestra lección de escuela sabática, el libro de los Salmos. El estudio 3 está titulado El Señor reina. Texto para memorizar, Salmo 93:1. El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Salmo sostiene inquebrantablemente la creencia fundamental en el reinado soberano de Dios. El Señor creó y sostiene todo lo que ha creado. Él es el Rey soberano sobre todo el mundo y lo gobierna con justicia y rectitud. Sus leyes y sus estatutos son buenos y dan vida a quienes los cumplen. El Señor es un juez justo, que se asegura de que el mundo permanezca bien ordenado y lo hace recompensando a los justos y castigando a los impíos, pero según sus tiempos, no los nuestros. El pacto de Dios con Israel desempeña un papel esencial en la redención del mundo, porque anuncia la salvación del Señor. Él adoptó a Israel como su preciada posesión de entre todas las naciones. Hizo de Israel su pueblo. El Señor es fiel a su alianza y sigue cuidando a su rebaño a pesar de su infidelidad y a veces de su abierta rebelión. Así, el gobierno soberano del Señor hace que el mundo esté firmemente establecido y seguro. Los salmistas quieren que el lector comprenda esta verdad fundamental. Con esa visión del mundo como faro, los salmistas buscan prosperar y servir a Dios con devoción absoluta. El Señor nos hizo. ¿Cómo se describe a Dios y a las personas en estos salmos? ¿Qué revelan acerca del carácter de Dios? Salmos 8 y Salmo 100. Salmo 8 dice: Oh Eterno, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los pequeños y de los que maman, afirmas tu fortaleza frente a tus adversarios, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso: ¿qué es el hombre para que lo recuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste Señor de las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas y bueyes, junto con las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Todo cuanto surca las sendas del mar. Oh Eterno, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. La creación desempeña un papel crucial en Salmos al defender la soberanía de Dios. Los cielos, que son obra de sus manos, proclaman su gloria y su poder. Salmo 19, 1-4, 97, 6. El nombre de Dios es majestuoso en toda la tierra. Salmos 8, 1-9. El Señor lo ha creado todo. No tiene principio, Salmo 93, 2, ni fin, Salmo 102, 25-27. Él es eterno y superior a los dioses de las naciones, que son solo obra de manos de hombres, Salmo 115, 4. Nada más. Los ídolos manos tienen, pero no palpan, Salmo 115, 7. Mientras que en sus manos del Señor están las profundidades de la tierra, y sus manos formaron la tierra firme, Salmo 95, 4-5. Varios salmos describen el poder de Dios sobre la fuerza de la naturaleza, que otras naciones consideraban divinas. Por ejemplo, Salmo 29, 93 y 104. Estos salmos reafirman la aseveración de que el Señor reina sobre toda la creación y es supremo en poder y dignidad. Salmo 103 ataca una forma sutil de idolatría, la autosuficiencia, subrayando que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
La creación también da testimonio del amor de Dios. Todo lo que existe debe su existencia a Dios, quien también sustenta la vida. Salmo 95, 7, 147, 4 al 9. Notemos que Dios no solamente otorgó la existencia a la humanidad, sino además hizo del antiguo Israel pueblo suyo, ovejas de su prado. Salmo 100, 3. La noción de que son pueblo suyo y oveja de su prado revela el deseo de Dios de mantener una estrecha relación con su pueblo. Únicamente el Creador tiene el poder de bendecir y hacer crecer a su pueblo, y por lo tanto, Él es el único digno de su adoración y confianza. Numerosos salmos llaman a todo lo que respira, a toda la tierra, al mar y a todo lo que hay en ella, a gritar de alegría ante el Señor. La gloria de Dios se ve en la creación, incluso en la creación terrenal caída, y Salmos nos señala que únicamente Dios es digno de adoración. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Salmo 8:4. ¿Cuál es tu respuesta a Dios como tu creador? Cuando Dios llama a las estrellas por su nombre, Salmo 147:4, ¿cuánto más crees que Dios se preocupa por ti? Lección para el día lunes. El Señor reina. Estrechamente ligado, mejor dicho, inseparablemente ligado al concepto del Señor como creador, está el concepto del Señor como soberano, como gobernante. La declaración «El Señor reina» se proclama solemnemente en Salmos. Salmo 93:1, 96:10, 97:1 y 99:1. Pero sus ecos se escuchan en todo el libro de Salmos. El Señor está revestido de honor, majestad y fuerza. Salmo 93:1, 104:1. Está rodeado de nubes y tinieblas. Salmo 97:2. Pero también se cubre de luz como de un vestido. Salmo 104:2. Estas metáforas exaltan el poder y el esplendor del Rey y fueron cuidadosamente escogidas para expresar la grandeza única de Dios que está más allá de la comprensión humana. Al leer Salmo 97, ¿qué caracteriza el reinado del Señor? ¿Cuál es el dominio de su reinado? Salmo 97, 2 y 10. Nube y oscuridad lo rodean, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Los que amáis al Eterno, aborreced el mal. El que guarda la vida de sus santos, de mano de los impíos, los libra. El reinado del Señor se demuestra en sus obras de creación. Salmo 96:5. Salvación. Salmo 8:2. Y juicio. Salmo 96:10. El Señor establece su reinado sobre todo el mundo. Salmo 47:6-9. El reino de Dios es un reino eterno, sin parangón, en poder y majestad. Salmo 45:6. El reino del Señor se basa en la misericordia, la justicia y la rectitud, y aporta orden e estabilidad al mundo creado. Salmo 98:3. El reino de Dios se une a los adoradores celestiales y terrenales en la alabanza a Dios. Salmo 103, 20 al 22. Muchos salmos visualizan que toda la humanidad reconoce el gobierno soberano de Dios. Salmo 96:10. Pero no todos lo hacen, ni siquiera los gobernantes terrenales, al menos por ahora. El reinado del Señor es desafiado constantemente por los impíos que niegan al Señor, se burlan de Él y oprimen a su pueblo. Salmos 14:1. Aunque se vea desafiado por la prosperidad de algunos impíos y turbado por la indulgencia de Dios, el salmista confía en el gobierno soberano de Dios y continúa deleitándose en la seguridad de los justos juicios de Dios.
Salmo 68, 21. Por la fe, el pueblo de Dios se regocija en el establecimiento del reino de Dios mediante el ministerio redentor de Cristo y espera la consumación del reino en la segunda venida de Cristo. Mateo 12, 26 al 28. Los que aman al Señor aborrezcan el mal. Salmo 97, 10. ¿Por qué nuestro amor a Dios debe hacernos odiar el mal? ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? Lección para el martes. Dios es el juez. Según Salmo 75, ¿por qué es vana la jactancia de los impíos? Como Rey soberano, el Señor es también legislador. Salmo 99, 7. Y juez. Salmo 98, 9. Los impíos amenazan constantemente el orden justo que Dios estableció en el mundo, pero el Señor juzgará al mundo y pondrá fin al dominio del mal. Salmo 75, 8. El Salmo 75, varias imágenes describen la destrucción irrevocable de los impíos. La imagen de una copa con vino tinto, Salmo 75, 8, transmite la intensidad de la furia de Dios. Jeremías 25, 15. El corte de los cuernos de los impíos representa el fin de su poder y dominio, mientras que el poder de los justos será exaltado. Salmo 75, 10. Dios tiene un tiempo designado, Salmo 75, 2, para su juicio. Este juicio efectivo claramente tendrá lugar al fin de los tiempos. Salmos 96, 13. El Señor sondea el corazón de las personas como parte de su juicio. Lee Salmo 14, 2. Es una reeminencia de Génesis 6, 5 y 8. Ambos textos muestran que el examen que Dios hace de la vida de las personas y la búsqueda que realiza para ver a quienes puede salvar preceden a la ejecución del juicio de Dios sobre el mundo. Este juicio a veces se denomina juicio investigador, cuando Dios defiende a los justos y decide el destino de los impíos. ¿Cómo funciona? En primer lugar, Dios libera a su pueblo de los impíos. Salmo 97, 10. Y corona a los humildes con la salvación. Salmo 149, 4. En segundo lugar, los impíos que no se arrepienten son destruidos para siempre. Salmo 97, 3. Algunos salmos describen poéticamente la inutilidad de las armas humanas contra el juez divino. Salmo 76, 3 al 6. El Señor es también un Dios que perdona, aunque castiga las maldades de la gente. Salmos 99, 8. El pueblo de Dios, no solo los impíos, dará cuenta a Dios. Salmo 50, versículo 4. Salmo transmite la misma noción que se expresa en otros textos bíblicos de que el juicio de Dios comienza con el pueblo de Dios y se extiende a toda la tierra. Deuteronomio 32, 36. El salmista clama a Dios para que lo juzgue, pero confía en la justicia de Dios para que lo defienda. Salmo 7, 8 al 11. Salmos nos llama a alegrarnos a la espera de los juicios de Dios. Salmo 67, 4. ¿En qué medida el juicio de Dios es una buena noticia para quienes están cubiertos por la sangre de Cristo? Estudio para el día miércoles. Se acuerda siempre de su pacto. El tema del juicio de Dios suscita una pregunta importante. ¿Cómo puede el pueblo de Dios tener paz con Dios y la seguridad de la salvación en el momento del juicio? Salmo 94, 14. Porque el Eterno no abandona a su pueblo, ni desampara su heredad. Salmos 105, 7 al 10. Es el Eterno nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, el pacto que concretó con Abraham de su juramento a Isaac, que estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto eterno. Daniel 7:22.
hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino. El pueblo de Dios está seguro, porque el Señor puso su morada en Sión. Salmo 76, 1 y 2. Y estableció su pacto eterno con él como su posesión preciada. Salmo 94, 14. Dios no se limita a prometer que no rechazará a su pueblo del pacto, sino que obra activamente para mantenerlo seguro en él. Perdona sus pecados. Salmo 103, 3. Instruye, bendice y fortalece a su pueblo. Salmo 25, 8 al 11. Los juicios de Dios se realizan para hacer volver al pueblo a la justicia y demostrar que Dios cuida de él. Salmo 94, 8 al 15. Salmo 105 en su conjunto muestra la fidelidad del Señor a su pacto en la historia de Israel. En todo lo que sucedió, lo bueno y lo malo, Dios estuvo allí, condujo providencialmente a José a Egipto y por medio de él salvó a su pueblo y a las naciones de aquella región durante la grave hambruna. Salmo 105, 16 al 24. El Señor levantó a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto con señales y prodigios en su favor. Salmo 105, 25 al 38. El Señor concedió a su pueblo la tierra prometida. Salmo 105, 11 y 44. Y su protección continúa. Salmo 105, 12 al 15. Lo multiplicó. Salmo 105, 24. Lo libró de sus señores. Salmo 105, 37, 38. Y proveyó para sus necesidades diarias. Salmo 105, 39 al 41. No cabe duda de que el Señor controla soberanamente todo lo que concierne a su pueblo, una verdad que los salmistas querían que su pueblo nunca olvidara. Cuando Dios se acuerda de su pacto, implica algo más que conocimiento o memoria, porque siempre conduce a la acción. Génesis 8:1. Del mismo modo, cuando se llama al pueblo a recordar las maravillas de los juicios de Dios, significa que el pueblo debe vivir de manera que honre a Dios. En este pacto, la principal vocación de Israel es permanecer fiel al pacto observando las leyes de Dios. Salmo 78, 5 al 7, 105, 45. El pueblo de Dios también está llamado a dar testimonio de Dios a otras naciones, porque el Señor desea que todas las naciones se unan a su pueblo Israel. Salmo 105, 1 y 2. El mundo está así seguro en la alianza protectora del Dios Todopoderoso y Misericordioso. Salmo 89, 28 al 34. ¿Qué tenemos en Jesús que demuestra que estas promesas hechas al antiguo Israel pueden aplicarse ahora a nosotros? Gálatas 3, 26 al 29. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Para el día jueves, titula Sus testimonios son muy firmes. Salmo 19, 7, 93, 5, Salmo 119, 165, 1, 2 y 6, 18, 30 y 25, 10. ¿Qué hilo conductor tienen todos ellos? El hilo conductor común en estos versículos es la exaltación y el reconocimiento de la perfección, la verdad,
la justicia y la misericordia de la palabra de Dios. La supremacía del Señor en el mundo como creador, rey y juez soberano tiene implicaciones teológicas para la fiabilidad de sus testimonios. Los testimonios, en hebreo edut, decreto o ley, se refiere al conjunto de leyes y ordenanzas como las que el Señor gobierna la vida religiosa y social de su pueblo. Éxodo 32:15. Son muy firmes, Salmo 93:5, y reflejan la estabilidad y permanencia del trono de Dios y del mundo que el soberano creó y sostiene. Salmo 93:1 y 2. La palabra hebrea traducida como firme, de la que deriva la palabra española amén, transmite la noción de fiabilidad, fidelidad y firmeza. 2 Samuel 7:16. Las leyes de Dios son inmutables e indestructibles. Dios garantiza la integridad de sus promesas y sus mandatos. La fidelidad de Dios es a la vez totalmente tranquilizadora, al garantizar el carácter inmutable de su gobierno, y totalmente exigente, al pedir al pueblo respuesta de confianza y obediencia a Dios. Al mismo tiempo, la falta de justicia en el mundo se describe poéticamente como un temblor de los cimientos de la tierra. Salmos 18:7. La ley de Dios instruye al pueblo en el camino de la vida recta que puede resistir el juicio de Dios. Así pues, los justos no serán sacudidos, porque están firmemente arraigados en la ley de Dios, que les proporciona estabilidad y seguridad, y su corazón está firme. En hebreo, Nahón también significa estar firme, estar seguro en el Señor. Salmos 112, 1, 6 y 7. Nada hace tropezar a los que guardan la ley de Dios. Salmos 119, 165. Lo que implica la protección y la conducción de Dios en la vida. Salmo 1, 2, 3 y 6. La palabra de Dios se representa como la lámpara para guiar los pies del salmista y así lo protege de las trampas ocultas de los enemigos. Salmo 119, 105, 110. La gran paz de la que gozan los que aman la ley de Dios. Salmo 119, 165. Obviamente no es el resultado de una ausencia total de pruebas. Salmo 119, 161. Más bien, deriva de permanecer en la presencia de Dios y de tener una relación sana con Él. ¿De qué manera práctica te ha ayudado en tu vida a guardar las leyes, los estatutos y los testimonios de Dios? Por otro lado, ¿qué sufriste por violarlos? Para estudiar y meditar. Día viernes. El estudio de esta semana se centra en algunas descripciones clave de Dios y sus actividades, que establecen el mundo y lo hacen firme y seguro. Los salmistas apelan a Dios, quien es creador, rey, juez, salvador del pacto y legislador. Las funciones que Dios desempeña en el mundo se reflejan también en otros nombres y títulos de Dios como Pastor, Salmo 23:1, Roca de la Salvación, Salmo 95:1, y Padre, Salmo 68:5. En el mundo podemos estar seguros y a salvo, incluso en el medio de la agitación del gran conflicto, porque Dios es soberano y fiel en todo lo que hace y dice. Aunque esos temas teológicos no son para nada exhaustivos, son indicativos de las diversas formas en que Dios se revela en Salmos. Mientras seguimos estudiando Salmos, es importante recordar que debemos leerlos a la luz del carácter de amor y gracia de Dios, y de su plan para salvar y restaurar al mundo. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente
discernimos las innumerables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad mucho mayor que la anhelante compasión de una madre por su hijo descarriado. Elena G. de Foix, El Camino a Cristo, página 23. En Salmos, incluso cuando el pueblo se enfrenta al juicio de Dios por su rebelión, sigue invocando a Dios, porque sabe que la ira de Dios es solo por un tiempo, pero su misericordia es eterna. Salmo 103, 8. Preguntas para dialogar. ¿Por qué es crucial comprender la realidad y la prevalencia del gran conflicto para entender mejor que, a pesar del gobierno y la soberanía definitivos de Dios, sigue habiendo mucha confusión y sufrimiento en nuestro mundo? ¿Por qué la temática del gran conflicto nos es tan útil? 2. La creencia en Dios como Creador, ¿cómo debería conformar nuestro autoconocimiento y nuestra relación con el resto de la creación? ¿Qué ocurre cuando el pueblo se aparta de esa verdad? Salmo 106, 35 al 42. 3. ¿Qué tenían de malo los ídolos de las naciones de tiempos bíblicos? Salmo 115, 4 al 8. ¿Y los ídolos modernos? ¿Por qué son igual de peligrosos para nuestro caminar con el Señor? Y 4. ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios, sabiendo que el juicio de Dios comienza con su pueblo? ¿Cómo juzga Dios a su pueblo y con qué fin? Agradecemos, hermanos queridos y amigos, que hayan estado con nosotros en este comentario día por día de la lección. Muchas gracias y gracias también por compartir. Bendición para todos.